capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 12 al 19 y lo vamos a leer todos al unísono, a la vez. Amén. Va a estar en la pantalla también. Y dice así la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El Señor le añada bendición a su palabra alegría. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, gracias, Señor. Te damos infinitas gracias porque vemos tu cuidado, tu amor, tu misericordia para con todos y cada uno de nosotros, Señor. En este momento colocamos este tiempo de predicación de tu santa palabra, Señor, bajo el cuidado y la dirección de tu Espíritu Santo. Abre nuestra mente, nuestro corazón y permite que esto que vamos a meditar, Señor, sea un motivo, una razón, Señor, para entender tu mensaje, tu evangelio y hacer los cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas con un propósito, Señor: agradarte en todo lo que hagamos y glorificar tu santo nombre. En nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Venimos pues compartiendo con relación a la primera carta del apóstol Pedro, ¿sí? Y vamos en una forma sistemática. Lo invito a que usted durante la semana lea esa carta, lea desde el capítulo número 1, y hemos llegado al capítulo 4 y vemos algo que el apóstol Pedro viene haciendo un marcado énfasis y gran diferencia. Pero debemos de tomar en cuenta algo, hermanos: todas las personas, todas, en su vida terrenal pasarán por situaciones, unas buenas y otras malas. Son experiencias, pero ojo, el cristiano es diferente. La persona que vive entonces como siervo de Dios, que tiene y ha decidido tener al Señor Jesucristo como su modelo, porque nosotros tenemos un modelo y es Cristo. Aquella persona que es un auténtico cristiano, que ha recibido al Señor, que ha abierto su corazón, y que cuando hay esa conversión nos enseña la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona. O sea, ese cristiano auténtico, verdadero, que va conforme a ¿qué? A una conducta y a una conciencia, miren, hermanos, conforme a lo que el Señor manda en su palabra. Eso es lo que identifica a un verdadero cristiano. ¿Sabe qué? Ese cristiano va a tener pruebas toda su vida. Va a tener pruebas toda la vida, siempre. Pero hay algo, esas pruebas le van a ayudar, ¿para qué? Para crecer espiritualmente y para tener un proceso de purificación de su misma vida terrenal, para agradar a Cristo y para ir acomodándose, ajustándose, moldeado bajo la voluntad de Dios para su reino celestial. Esas son las pruebas. Si usted que está hoy acá decide seguir al Señor Jesucristo el resto de su vida, eso lo tiene que tener presente. Va a tener pruebas. ¿Ha tenido usted pruebas durante esta semana? Hay que empezar a mirar, entonces, ¿cuáles son esas pruebas?
Porque el creyente entonces tiene que empezar a fortalecer una actitud frente a las pruebas. Porque en una forma muy particular, hay gente que puede decir cosas, y entonces hay dichos populares, y dice, me cayó la sal. ¿Se han escuchado? No, yo estoy salado. No, ni que hubiera matado el perro de no sé quién. Y empieza, no, es que yo estoy en la mala. No, ¿cómo es que es la actitud de aquella persona que ama al Señor, que lo ha recibido y que camina una vida conforme a la voluntad de Dios? Y es parte de lo que vamos a ver hoy. La porción bíblica nos muestra varios aspectos y vamos a titular la predicación de hoy, Padeciendo las pruebas de fuego. Padeciendo las pruebas de fuego. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en consideración frente a lo que vimos en el texto? Uno, si usted está padeciendo, si está pasando por pruebas de fuego, y dice el apóstol, gócese, gozaos. Como quien dice, alégrese, regocíjense, no se preocupen por eso. Es como raro, porque a nadie le gusta pasar por pruebas. A nadie le gusta sentir que está siendo disciplinado. Pero el apóstol nos dice, ojo, gócese, alégrese, y vamos a mirar eso. Hay un segundo aspecto, que si la persona está pasando por esas pruebas, entonces somos bienaventurados. Si usted está pasando por una prueba de parte de Dios, usted es bienaventurado. Y con eso, glorifique a Dios. Glorifique a Dios en lo que le está pasando. Tiene que haber entonces una actitud de la persona para entender cómo es que Dios le manda una prueba a usted, en la cual usted de pronto no se siente cómodo. Pero qué parte de su vida es la que el Señor está trabajando a través de eso. Porque el Señor trabaja en forma individual con todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? El Señor trabaja en forma individual y es un proceso de santificación, ¿sí?, que va a durar toda la vida. Y el Señor empieza a sacar. Pero si usted no quiere que se saque, sino que cada vez que sacan la basura vuelve y la entra, entonces usted está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, que es el común denominador de pronto de muchas personas. Y hay un tercer aspecto que vamos a mirar hoy, y es que esas pruebas de fuego, mis queridos hermanos, miren, es según la voluntad de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que escape a la voluntad de Dios, porque el Señor en su inmensa soberanía, en su poder, Dios lo sabe todo. Por eso tenemos que empezar a colocarnos, como dicen, los pies sobre la tierra y saber que debemos de caminar una vida en obediencia. ¿En obediencia a qué o a quién? Hermanos, a la palabra de Dios, a lo que Él quiere para usted en su vida, en su familia. Hay cosas que hay que sacar y moldear en nuestras familias. Hay cosas que hay que cambiar, no solamente en nuestras familias, en nuestra propia vida. Si hay algo en nuestra vida que tengamos que sacar, que sabemos que es basura, eso tiene que reconocer la persona, entenderlo. Y es el proceso normal y natural. Reconozco, me arrepiento y confieso a Dios y me encamino, porque si no voy a seguir perdiendo. Entonces, en estos tres aspectos comienza el primero y nos dice, gozaos, gozaos. El apóstol Pedro empieza a resaltar, mis hermanos, los padecimientos por hacer el bien. Es que una cosa es que usted haga el mal, pero muy diferente es que usted vaya a padecer por hacer el bien, ¿sí? Por hacer el bien. Y nos anima a que no nos preocupemos. Ahora, cada uno de nosotros tiene que tener en consideración dos aspectos que va a durar el resto de su vida como cristiano, si usted decide recibir al Señor. Y es primero, que vamos a padecer de parte del mundo por ser cristianos. Vamos a padecer de parte de las personas, de las instituciones, de todo aquello que gira alrededor de nuestra vida. Hermanos, solamente por amar al Señor Jesucristo, por ser obedientes, por marcar diferencia, vamos a padecer. Unos padecerán de una forma, otros van a padecer de otra. Pero no solo eso, vamos a padecer de parte de Dios. De parte de Dios vamos a padecer. ¿Y por qué? Pues porque somos sus hijos,
Porque al que Dios ama, lo disciplina y lo azota. Entonces, si somos sus hijos, debemos de tener presente de que el Señor nos va a corregir, nos va a disciplinar, nos va a amonestar. ¿Para qué? Para nuestro bien. Para nuestro bien. Desde todo este mes que he estado mirando, entonces yo inmediatamente digo, es que ser papá es otra cosa. Yo tengo 2 hijos, ¿sí? Tengo 2 hijos. Y cuando yo miro a mis hijos, yo digo, es que la disciplina para con mis hijos tiene que ser diferente, es más especial. Porque yo miro hijos de otras personas que de pronto se portan mal, no obedecen, entonces yo digo, pobrecitos los papás de los pedados, ¿cómo sufrirán? Pero cuando uno mira hacia uno, entonces uno dice, no, eso no puede pasar. No, hay que hacer esto, hay que ajustar, hay que apretar la tuerca, hay que decir esto, hay que decir aquello. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Y los disciplinamos, ¿por qué? Porque los amamos. ¿Ama usted a sus hijos? ¿Amas tú a tus hijos? Todos los que son papás, ¿aman ustedes a sus hijos? ¿Aman ustedes a sus hijos? Entonces, claro, el Señor nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y debemos de tener eso en consideración. Entonces, el Señor empieza a moldear muchas cosas en nosotros. Y ese es el proceso de santificación del cristiano. Y en ese proceso, entonces, nosotros como creyentes nos vamos a encontrar como que de repente, cuando empezamos a ser obedientes, entonces nos van a decir, tontos, estos son bobos. Le lavaron la cabeza, le lavaron el cerebro. A un amigo nuestro, ¿sabe cómo le decían? Que eran perros redimidos. Así le dijeron a unos amigos de una fundación. Esos son los perros redimidos. Y este muchacho llegaba y decía, sí, dígame como quiera. Si decir que yo estaba en la negativa y ahora me alejé de eso, dígame como quiera. Y soy redimido por la sangre de Cristo. Ya, que digan lo que quieran. Y miren lo que comienza diciendo el apóstol Pablo en ese versículo 12. Amados, ¿a quién va dirigido? A la iglesia, a los idénticos, a los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Eso tiene identidad. Se dirige a nosotros y dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, no se sorprendan, porque las pruebas les llegan, no se sorprendan, porque es que eso es propio de su naturaleza cristiana. Usted ya es diferente, no se sorprenda. Mire, el apóstol está escribiendo eso en un momento donde ser cristiano era una profesión de alto riesgo, porque había muchos factores en persecución. A los cristianos los buscaban para cortarles la cabecita, o los tiraban a que se los comieran los leones. O sea, aquí el apóstol está hablando de algo serio. Nosotros hoy vivimos unas circunstancias diferentes. Entonces no se sorprendan, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Y dice, si no, gozaos. No dice, resígnese. No es resígnese. No, gócese en lo que le está pasando. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gócese. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya vive en usted. Entonces, si usted está viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, su caminar definitivamente va a ir contrario a lo que camina el mundo y las personas mundanas. Si es que realmente el Señor Jesucristo vive en usted. Y dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire la certeza con la que habla el apóstol Pedro. Para que en el momento de su gloria se gocen en gran alegría. O sea, es que lo que a usted le pasa es porque usted es cristiano. Si es que el Señor Jesucristo realmente vive en usted. Los cristianos verdaderos, auténticos, van a ser perseguidos. Los cristianos verdaderos y auténticos, ojo, van a ser señalados muchas veces. Y el mundo va a colocar los ojos en todo verdadero cristiano.
en lo que hace, en lo que dice y en lo que piensa. Porque están ahí. Mire, no que es cristiano, no que es que ama al Señor Jesucristo. Pero este sitio no es con cristiano. Y entonces el cristiano podrá decir, sí, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Hombre, usted hablando de esa manera, no pues que es cristiano. Sí, usted no tiene por qué estar hablando de unas determinadas formas. ¿Cuál es el vocabulario que usted usa alrededor del común denominador de amigos? ¿Cuál es el vocabulario, la actitud y la forma en que nuestros niños y nuestros jóvenes están en un colegio donde uno sale y se sorprende la cantidad de groserías que dicen? En estos días me tocó estar en Machado y en ese momentico salieron todos los niños y las niñas y yo decía, uy, qué cantidad de peladitos. Y por mis oídos llegaron palabrotas muy feas, hermanos. Ese es el vocabulario que se está tomando. Nosotros tenemos que marcar diferencia. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento, una verdad a la cual tenemos que ser realmente obedientes. Miren, el apóstol Pedro en el mismo capítulo, en el mismo de Primera de Pedro, en el capítulo número 1, los versículos del 5 al 7, miren lo que dice, que ya lo hemos compartido, dice así: ojo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El creyente es guardado por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe, porque hay que tener fe en Cristo, por eso es cristiano, o si no, entonces no sería cristiano. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Será que es necesario entonces que usted sea afligido en diferentes pruebas? En este momento de su vida, usted puede cerrar sus ojos y decir, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué realmente no estoy agradando a Dios? Y en eso usted va a ser afligido y va a padecer, y el Señor en su infinita misericordia va a trabajar eso. ¿Es usted el que todavía se mete en deudas? ¿No ha aprendido? El Señor va a trabajar en eso. ¿Es usted el que todavía es grosero y no ha aprendido? El Señor va a trabajar en eso. ¿Es usted el hijo desobediente que todavía le desobedece a los papás? El Señor va a trabajar en eso. O sea, es todo un conjunto, porque el Señor está haciendo una obra y van a padecer y vamos a padecer por ser hijos. Qué bendición ser hijo. Y mire lo que dice el versículo 7 de Primera de Pedro 1: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente está sometido a prueba? Es su fe. ¿En qué realmente cree usted? Porque los problemas no lo pueden derrumbar. Hay situaciones que son crisis. La adicción es una crisis. Y las crisis no son permanentes. Las crisis son temporales. Ahí es que con valentía y con decisión entregarle la vida al Señor y empezar a caminar una vida en obediencia. Porque esa crisis que es temporal tiene que desaparecer. Pero a muchos le tendrá que pasar por eso. Y dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Ojo, va a ser probado con fuego, pero que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hemos de ser entonces tratados por nuestro Señor directamente. Ahora, no se resigne simplemente a decir, no, es que yo soy creyente y ya. Y mire lo que dice ese versículo 13 nuevamente: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? Entonces, que tenemos que estar con Cristo. Tenemos que ser parte integral de Cristo. ¿Es usted un discípulo de Cristo? En este momento de su vida, ¿es usted un discípulo de Cristo? En la palabra de Dios, en la carta a los Gálatas 2:20, mire lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es necesario, es fundamental. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea,
lo que ahora me pasa en mi caminar como ser humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Valora usted la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en su vida? Porque cada vez, hermanos, nos tenemos que llamar a la verdad. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? Es que nosotros no vivimos una fantasía. La vida cristiana, la vida del creyente, es una vida verdadera, en armonía, en comunión con Cristo, porque es una relación. Y esa relación se alimenta todos los días. Ojo, y se vive todos los días. No es que soy cristiano solamente los domingos. Pues ¿cómo? ¿Cómo es que estoy caminando mi vida día a día? Es como si yo digo que yo soy el esposo de Diana solamente los domingos. Y el resto de la semana, no, la muchachita no la conozco. Entonces hay una relación ahí. No. La relación es de todos los días, en forma permanente y de forma práctica. Ya sabemos, hermanos, el Señor, nuestro Dios, nos habla a través de su palabra. Y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Lo vemos como sencillo y ya lo hemos repetido. Pero ¿por qué no se vuelve una práctica real? ¿Por qué no se vuelve vivencial? Yo tengo que vivir entonces esa vida, ¿cómo es? Participando de lo que pasa con el Señor Jesucristo, es fundamental. ¿Soy un discípulo de Cristo o no lo soy? ¿Soy un discípulo o no lo soy? Ahora, no se vaya a buscar a otra parte lo que el Señor ya le dio a usted. No se vaya a buscar a otra parte lo que el Señor ya le dio a usted. Porque si usted sabe que el Señor Jesucristo es su Señor y es su Salvador, usted tiene que alimentarse y ir en esa dirección. No se vaya en una dirección contraria, porque entonces se puede extraviar. Se extravía, claro. Es que se me ocurrió empezar a hacer tal cosa. Vas conforme a la voluntad de Dios. Te estás alimentando y nutriendo. Vas a cambiar la iglesia, venir a gozarte por ir a hacer otra actividad. Colóquelo en la balanza, qué es lo que realmente es importante para usted, qué lo identifica a usted. Dese la identidad y la pertenencia, si es cristiano, auténtico y verdadero. En 2 Timoteo 2:7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: considera lo que te digo, o sea, préstele atención a lo que le está diciendo la palabra de Dios, considere lo que te digo. Y dice el apóstol, le dice a Timoteo: y el Señor te dé entendimiento en todo. Uno sí necesita entender. Ahora, fruto del entendimiento es ¿cuál? La obediencia. Si lo que la palabra de Dios dice, yo lo oigo, pero no lo obedezco, no voy a entender. No voy a entender. Ahora, el Espíritu Santo habita en cada verdadero creyente. Y es el segundo punto que vamos a ver. Y es que somos bienaventurados y glorificamos a Dios. Mire, hermano, si el Señor Jesucristo vive en usted y el Espíritu Santo de Dios habita en su vida irremediablemente va a reflejar la presencia de Dios. Su vida debe de reflejar la presencia de Dios en usted, en su caminar, en su pensar, en el hablar, en todo, en el actuar. ¿Sí? Siéntase bien por parecer. Así por ser cristiano, o sea, siéntase bien, es lo que nos va a decir aquí el apóstol. Mire lo que dice, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, pero ojo, miren la condición que pone. Si sois maltratados, ¿sí? Si sois maldecidos, ¿por el qué? Por el nombre de Cristo. O sea, si usted está siendo maltratado, porque realmente ama al Señor y vive conforme a Él. Entonces dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El mundo blasfema contra Cristo, ¿o no? Lo hacen. Uno escucha una gran cantidad de cosas, hermanos, alrededor de las personas que tienen el nombre del Señor Jesucristo por el piso. Pero dice el apóstol acá, es blasfemado, pero por usted tiene que ser glorificado.
por usted es glorificado. En su caminar y en su andar, en lo que usted tiene con el Señor, usted glorifica el nombre del Señor. Pero el mundo blasfema contra Cristo. Hay una cantidad de herejías. Hay personas diciendo unas bestialidades, hermanos, refiriéndose al Señor Jesucristo en unos términos pero soeces, diciendo, atribuyendo unas cosas que uno inmediatamente dice: ¿de dónde sacó esta gente esto? Pero van perdidos, van totalmente perdidos. Y entonces sigue diciendo la porción de la palabra: de parte de Dios es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Sí? Entonces, hermano, si usted va caminando como cristiano y usted realmente su propósito es alabar y glorificar el nombre del Señor, y por lo que usted hace es afectado, es maltratado, dice: siéntase bienaventurado. Y con eso glorifica al Señor Jesucristo. Entonces usted, cuando sale como creyente, no se avergüence. ¿Se avergüenza usted por ser cristiano? No debe avergonzarse. No le dé pena compartir el Señor Jesucristo. No se oculte, porque hay quien se oculta. No se calle, no se menosprecie. En todo lo que usted haga, exalte y glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el versículo número 15 da unas características y dice: ojo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, esos actos de maldad y de pecado, que es una triste realidad. Sí, cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, hay una porción, hermanos, que es tremenda, es muy diciente del comportamiento inapropiado, equivocado, insensato de muchas personas. Ojo, que aún sabiendo lo que Dios les manda, quieren vivir allá. Aquí el apóstol Pedro describe 5 aspectos, pero miren lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Miren que el punto de partida es no aprobar tener en cuenta a Dios. ¿Qué significa eso? Escuchó lo que dice la palabra, escuchó la amonestación o la exhortación de alguien y dice: eso no me interesa, o se hace a un lado, dice: no, entonces no lo aprueba. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces ¿qué hace Dios con quien no aprueba tenerlo en cuenta? Ahí dice la palabra: Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Dios los entregará a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el versículo 28. Me salto al versículo 32. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, ya lo tienen claro lo que les va a pasar. No, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, el pecado no va solo. Y los burros se buscan para las casas, dice un dicho por ahí. Las personas ya saben lo que el Señor les manda, pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y dice: y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, crece el pecado. ¿Como fruto de qué? De no aprobar tener en cuenta a Dios. Sí, no aprueban tener en cuenta a Dios. Y sigue diciendo: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Es que ¿qué futuro puede tener una persona que aborrece a Dios? No, es que yo no estoy diciendo que lo aborrezco, pero usted con sus actos, usted aborrece a Dios. No me interesa. Entonces yo, mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, entonces lo voy a tirar al piso. Voy a permitir que la basura entre a mi vida. No, si alguien viene a tirar basura en su vida, entonces usted dígale: vaya, tire su basura a otra parte.
porque mi cuerpo no es para recibir basura, no es para recibir basura. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Qué triste realidad. Desobedientes a los padres. No aprueban tener en cuenta a Dios. Van a vivir así. Terrenalmente van a llevar del bulto, como dice el dicho. Pero celestial. En la relación con el Señor. Es que el Señor, como lo vimos el domingo pasado, el Señor va a juzgar. Nos va a juzgar a todos, absolutamente a todos. Y sigue diciendo, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, qué portafolio, qué ramillete tan desastroso. Ese es el ramillete de consecuencias de esas personas que no tienen al Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pedro le dice así. Así que, amados hermanos, porque nos está hablando a nosotros, ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No se entrometa en lo ajeno. O sea, definitivamente a los que no aprueban tener en cuenta a Dios tienen consecuencias en su vida, tanto terrenal como celestial. Si padecemos, dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si usted padece por compartir del Señor Jesucristo, hermano, espere en el Señor, tranquilícese. Van a hablar pestes muchas veces de usted. Sí, este es como bobo. O sea, todo lo que yo le he hecho y no hace nada, no espabila. No, es que sabemos quién es el que lucha por nosotros. Duro es caer en manos del Dios vivo, porque el Dios vivo se llama la justicia. Nosotros que nada, absolutamente nada, le haga perder a usted la paz y el gozo que es tener al Señor Jesucristo. Amén. Y sigue diciendo el apóstol algo, y entramos a la tercera parte que es importante. Hermanos, todo lo que sea padeciendo las pruebas de fuego es según la voluntad de Dios. Es según la voluntad de Dios. Ojo, que no diga una persona que es que se emborrachó y que esa es una prueba que Dios le mandó. No, porque ahí es responsable de su pecado, que no se llame mentiras. No, es que yo me fui y me metí en una deuda y tengo más problemas y entonces estoy pasando por una prueba del Señor. No, ya está claro. No, eso es consecuencia de su desobediencia. No, es que llego y paso una muchacha muy bonita, mis ojos los puse y me fui detrás de ella como un globo. Me fui detrás de un globo y estoy más enredado. No, ni mi esposa ya me va a pillar. Usted está viviendo en adulterio. Entonces no diga que eso es una prueba que Dios le mandó. No sea descarado. No sea irresponsable. Como diría mi hermana, no sea sinvergüenza. Perdió la vergüenza. O sea, hay una cantidad de aspectos y de factores que la persona no puede decir que es que eso es una prueba que Dios le mandó. No. Es consecuencia de su desobediencia. Cada persona se labra su propio destino. Dos cosas. O obedece si hay bendición, o desobedece si hay maldición. Pero miren lo que comienza diciendo acá el apóstol Pedro en los versículos 17 en adelante. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, es tiempo de que nosotros como iglesia seamos disciplinados, porque el amor de Dios para con nosotros es inmenso. Cuán profundo es su amor, cuán profundo. No podríamos delimitar el amor de Dios. Comience por la casa de Dios. Y dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cómo va a ser el fin? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo tiene, o sea, es un amor inmenso, y a través de la disciplina para con nosotros hay ese proceso de santificación, a través de las pruebas, porque hay un propósito. Es que el Señor tiene un propósito en su vida. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, empieza un propósito. Cuando cantamos el himno ahorita, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Cuando Cristo vino,
¿Tiene usted presente cuando el Señor Jesucristo vino a su corazón, a su vida? Sí cambió su vida. Ahora, para los que no han recibido al Señor Jesucristo, porque aún han oído, pero no han tomado una decisión de decir, yo quiero, yo necesito recibir al Señor. Y en su inmensa voluntad me ha mostrado, pero yo he sido contrario. Necesito realmente ser coherente, porque voy a ir entonces a ser moldeado por el Señor mismo. Va a moldear nuestro carácter. Necesitamos moldear nuestro carácter. Va a moldear nuestra personalidad. Dios sí tiene el poder para moldear nuestra personalidad. Nos va a purificar. Necesitamos ser purificados, hermanos. Es que miren, a veces uno, cuando empieza a ver la palabra de Dios, de repente es muy fácil para muchas personas mirar hacia afuera. Entonces dicen, es que esto lo necesitan fulanos, peranos y aquellos. Pero no, hay que empezar a mirar hacia adentro, ¿sí? Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Ella va hacia allá, pero viene hacia acá y penetra hasta el fondo, ¿sí? Hasta el total. Nosotros tenemos que ser confrontados todos los días. Es con la palabra de Dios en nuestra vida propia, en nuestra propia vida. Por eso entonces vamos ¿qué? Caminando y confiando en la voluntad de Dios, porque es que es su voluntad. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es la muerte, muerte eterna. ¿Sí? Hay una bendición terrenal, ¿sí? Y bendición celestial, ¿sí? ¿Para quiénes? Para los que obedecen. Hay una maldición terrenal, sí, y eterna. ¿Para quiénes? Para los que no obedecen. Para los inconversos, los que no son creyentes, los incrédulos. Por eso la vida entre creyentes e incrédulos es muy diferente, hermanos. La vida de un creyente es totalmente diferente. La vida de una persona que está en una institución y dice, yo necesito hacer un cambio, tiene que ir ese cambio, muchachos, acompañado el resto de sus vidas del Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene el poder. ¿Poder para qué? Poder para salvar, poder para perdonar y poder para sanar. ¿Necesita usted ser salvado? Amén. ¿Necesita ser perdonado? Amén. ¿Necesita ser sanado? El Señor tiene el poder. Por eso usted no puede andarse resbaladizo, no puede andarse a mentiras. Tiene que coger y centrarse y decir, a ver, pues, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a hacer de una forma honesta y responsable conmigo mismo y con Dios? En el versículo número 18, el apóstol Pedro trae a colación algo que está escrito en Proverbios. Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿sí? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Y en el capítulo en Proverbios, el escritor de Proverbios, el rey Salomón, hace un contraste entre el justo y el malvado. Pero son los capítulos 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea, hay 6 capítulos en donde en Proverbios hacen la diferencia entre el bien y el mal, el justo y el malvado, el que obedece y el que no obedece, ¿sí? Entonces el apóstol dice, y si el justo con dificultad se salva, o sea, si con dificultad, con todas esas cosas, va a haber un proceso de santificación en su vida, ¿sí? Con cuidado, ojo, porque la salvación viene de Dios, no por lo que yo haga. Y acá el apóstol no se está contradiciendo, porque desde el versículo del capítulo 1 dice que Jesucristo es la piedra viva, que esa es nuestra esperanza. Porque algunos grupos o personas dicen, mira lo que dice, y si el justo con dificultad se salva, entonces nadie se va a salvar. No, tenemos claro que la salvación es por fe, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es por medio de la fe, y esto no de vosotros, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, la obra redentora de Cristo es una obra perfecta. Él redime, Él justifica, santifica y glorifica.
Entonces, ahí no hay un tema de discusión en eso. Hay algunas personas que utilizan esta porción para dar otras enseñanzas, pero no es así. Lo que sí es cierto es la parte B de ese versículo 18, en donde aparecerá el impío y el pecador. Pues, ¿qué oportunidad tiene? Ninguna. La única oportunidad que tenemos se llama Cristo, nada más. Y llegamos al versículo 19, mis hermanos, y esto es como un resumen de la actitud que debe de tener el verdadero cristiano. Es un resumen increíble, es trascendental, es una verdad bíblica que si la Biblia que usted tiene es suya, resalte, porque usted lo va a necesitar todo el resto de su vida, mi amado hermano. Y dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ojo, porque ahí está direccionado, de modo que los que padecen según ¿qué? La voluntad de Dios, porque Dios en su infinita misericordia va a direccionar todo aquello que va a ser para su bien, y lo va a hacer, y vamos a pasar. Es que a mí me pasan muchas cosas, entonces el Señor está trabajando. ¿Sí será que el Señor necesita trabajar más en unos que en otros? ¿Sabe dónde se marca la diferencia? En la obediencia. Yo le doy gracias al Señor, que el Señor nos ha permitido estar firmes. ¿Sí han pasado cosas en nuestras vidas? Sí, pero cuando uno ve lo que le pasa a otras personas, digo: Señor, ten misericordia. Señor, nosotros no podemos obligar a nadie a nada. Yo no puedo simplemente obligar a alguien a que venga a la iglesia. Cuando yo veo que esos muchachos se motivan a venir desde por allá, están internos en una institución. Aquí no vinieron ustedes a ventilarse, a pasear. No, vinieron porque están buscando de Dios. Y cuando encontramos la verdad, tenemos que dar esos pasos de obediencia para poder recibir esas bendiciones de Dios. Pero tenemos que permanecer, no podemos tirar la toalla, no podemos cambiar de rumbo, no puedo cambiar de dirección. Porque entonces es como si le estuviera diciendo a Dios: usted no ha hecho nada por mí, yo no he podido entender, no tengo una identidad con usted. Entonces, como empiezo a padecer, no, yo como que mejor voy cambiando de rumbo. No, es que mi familiar me dijo que yo me iba a volver una aleluya, y entonces yo no vuelvo. Eso es muy triste. No, es que yo no estoy dispuesto a renunciar a todo lo que yo tengo por seguir al Señor. Pero ya lo tiene claro. Si sigue como está viviendo, va directo para el infierno. Porque la única oportunidad que tenemos todos se llama Cristo. Debemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, restablecer si es que hemos perdido o hemos tenido una diferencia en la relación con Dios, porque donde hay pecado no está Dios, no está. Tenemos que arrepentirnos, tanto los convertidos que han pecado como los que no han recibido al Señor. Y cuando llegamos en una actitud de humillación, arrodillados, muchos van a tener que llegar arrodillados delante de Dios, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Restableceremos una relación que necesitamos estar a cuentas para poder caminar el resto de la vida terrenal que todos y cada uno de nosotros tengamos. ¿Quién puede decidir cuándo usted va a partir a la presencia? ¿Quién puede determinar cuándo usted se va a morir? Nadie. Quisiéramos que el Señor venga hoy por su iglesia. Yo oro todos los días: Señor, que hoy sea el arrebatamiento, que hoy vengas por nosotros. Oro constantemente. ¿Ora usted para que el Señor venga? Sí, porque hay muchas cosas dentro de nuestro caminar que vemos que no van conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer nada, pero el Señor sí lo hará. Y mire, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, entonces encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden. Entonces, así pues, mis hermanos, ¿qué pasa? Los buenos padecen por hacer el bien. Los buenos van a padecer por hacer el bien. Segundo, si por vivir como cristiano usted sufre, siéntase bienaventurado.
porque usted es partícipe en el Señor Jesucristo. Cálmese, que haya esa mansedumbre, que haya esa tranquilidad para que usted de una forma racional y ecuánime pueda tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad suya. No viva conforme a su voluntad porque se va a estrellar. Tercero, encomiende su vida, su alma a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo: encomiende entonces sus almas al fiel Creador. Y cuarto, practique el bien siempre. Hermanos, es que nuestro ejemplo es Cristo. Debemos de vivir conforme a lo que Él nos manda. Hoy día domingo estamos acá en un lugar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Donde todos los que hemos recibido al Señor, yo sé que durante esta semana han tenido pruebas, algunas no tan duras, otras sí. Y esas pruebas pueden ser de salud, esas pruebas pueden ser alrededor de nuestros familiares, porque encontramos personas que van contrarias a la voluntad y nos tienen con la cabeza vuelta a un 8, como dice en el dicho. Esas pruebas pueden ser del tema económico, del trabajo. Los muchachos, cada semana para ustedes es una semana de victoria, pero siempre hay pruebas. Es que son muchos en un espacio conviviendo. Ellos están allá guardaditos, están protegidos. Nosotros aquí afuera vemos una realidad diferente. La persona que está afuera está sometida a muchos riesgos, y ahí es donde tenemos que andar, miren, con cuidado, atentos, alertas, porque el maligno está ahí. Entonces tenemos que andar conforme a la voluntad de nuestro Dios y hacer el bien. Si una persona no tiene dentro de su mente el hacer el bien, ¿qué va a hacer? Y hoy es un día de invitación. ¿Invitación a qué? A que recibamos al Señor Jesucristo. Y si alguno de los que hoy está acá visitándonos, de los muchachos o de las personas que han venido, siente en su corazón que debe recibir al Señor Jesucristo, que siente la necesidad de que Cristo entre en su corazón, yo le invito a que levante su mano. Levante su mano. Daniel, que el Señor te bendiga. Luis, que el Señor te bendiga. Bendy, que el Señor me la bendiga. Levante la mano para que estemos orando. Y durante este tiempo, mis hermanos, oren por la vida de todos y cada uno de ellos. Hay que hacer cambios fundamentales y definitivos, ¿no? ¿Cierto? Es tiempo. ¿Cuántos años tiene usted? 21. Luis, ¿cuántos años tiene usted? 24. Ley. 22 años. Miren, en sus mentes dicen: yo necesito hacer un cambio. Necesito hacer un cambio y necesito al Señor Jesucristo en mi corazón. Y eso es un motivo de inicio de una nueva vida. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Sin el Señor Jesucristo, Jaime, ¿pudo darse un cambio en tu vida? Y si lo suelto, me embalo. Y si lo suelto, me embalo. Entonces, que el Señor los bendiga, muchachos, que los acompañe. Y voy a finalizar leyéndoles una porción de la palabra que está en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Miren lo que dice. Porque es que la mente de cada persona puede ser una mente loca. Algunos dirán: yo voy a empezar a hacer aquello, lo otro. No, nada. Vaya conforme a lo que la palabra de Dios le manda. Y miren lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Filipenses. Filipenses 4, 8 y 9 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mis hermanos y amigos, lo que aprendemos, lo que oímos, lo que vemos alrededor de la palabra, usted lo tiene que volver una realidad en su vida. Hágalo, y el Dios de paz estará con ustedes. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con un tiempo de oración y luego cantamos un hermoso himno para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Señor,
Gracias te damos por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Permite que en nuestra mente y en nuestro corazón esté firme esa actitud que tenemos que fortalecer como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos tuyos, Señor. Que podamos entender, Señor, y gozarnos en todo aquello que tú nos permites vivir, y permítenos siempre ser hallados como obreros aprobados que usan bien, Señor, tu santa palabra. Que nuestro testimonio, nuestro vivir realmente refleje la obra que tú has hecho, Señor. Que podamos ser testimonio tanto hablado como vivido en todo lugar, en todo momento de ti, Señor. Gracias porque somos bienaventurados y porque glorificamos tu santo nombre, Señor, en lo que hacemos, en lo que decimos. Guíanos, porque necesitamos ser guiados, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Todo, Señor, es bajo tu santa y divina voluntad. Permítenos, Señor, obedecer tu voluntad siempre. Muchas veces no entenderemos tu voluntad porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva más a nuestros deseos y a nuestras decisiones que a lo que tú nos mandas. Pero ayúdanos, Señor, siempre a obedecer tu santa y divina voluntad, porque es perfecta, porque es buena y porque es para bendición de nuestras vidas. Te pongo delante de ti, Señor, la vida de estas personas que levantaron sus manos. Ayúdalos, guíalos, bendícelos, Señor, y que puedan tomar decisiones sabias, y que cada vez, Señor, que van caminando, den la alabanza y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, a mis hermanos y a las personas que hoy estamos acá, ayúdalos y bendícenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Y así puestos en pie, mis hermanos, los voy a invitar a cantar este hermoso himno que dice: yo vivo, Señor, vivo, porque Cristo vive en mí. O si no, estaría mandado a recoger. Mis fuerzas no me darían. Yo vivo, Señor. Mis hermanos, que la paz, la gracia, la misericordia del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga.